Hola, hola, ¿cómo estamos? Vamos a cortar aquí este pelito que nos sobra en la parte de arriba, que van a ser para los bolsillos. Aquí vamos a cortar la sisa, que es la medida que tú desees, y vamos a cortar cuello también, la medida que tú desees cortar cuello. Y como saben, yo hago esta batola con 3 metros de tela, solo uso 3 metros para que me quede bien amplia y bien bonita. Y uso el suelo porque la verdad para esta cantidad de tela pues no tengo una mesa súper amplia, pero la verdad trabajo muy cómoda. Miren, voy a cortar la parte de abajo con la rotonda. Les estoy mostrando que está en 4 partes porque vamos a sacar parte trasera y parte delantera, por supuesto. Esta parte donde estoy cortando van a salir las mangas. Ya aquí juega tu creatividad, y esto no hay que explicarlo, la creatividad de cada quien de cómo quieras hacer las mangas. A mí me gusta hacerlas bien amplias, como aletonas, así, pero cada quien tiene su gusto. Hay unas que les gusta hacerlas abombachaditas, otras que no les gusta ponerle manga, no hay problema, eso es el gusto de cada quien. Así que yo aquí estoy sacando la parte para mis manguitas. Miren, de ahí yo le doy horma y me salen mangas de una vez. Y me queda, de esa misma parte me sale para hacer el bies si deseo colocarle bies en la parte de arriba. Luego les muestro cómo me quedó.